Ok, ya entonces estamos grabando, estamos aquí transmitiendo para las personas que tienen la oportunidad de poder vernos y poder repartir esos videos a tantas personas que nos están viendo. Qué bendición que cada uno de nosotros nos vayamos conectando. Yo sé que no somos muchos el día de hoy, estaba esperando que Andrés también se conectara, sería una grande bendición, pero bueno. Ahí poco a poco nos vamos conectando. Se conectó mi suegrita Gloria también, qué bendición. Y vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por ser un Dios tan bueno y tan especial. Gracias por permitirnos estar reunidos delante de tu presencia, Señor, porque este momento tan especial vamos a poder nosotros compartirlo con otras personas, que sea de grande bendición para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que sea de grande bendición, Señor, que seas tú, Padre Celestial, trayendo y poniendo el querer como el hacer de tu buena voluntad en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amén, Señor. Y amén. Bueno, la oración. Vamos a comenzar con la oración. Espero que todos me escuchen. Espero que el audio sea bueno, que todos me escuchen bien. La oración, como muchos sabemos, la oración es algo muy común entre los habitantes de la tierra. Estamos leyendo en la primera estrofa. Siempre hemos escuchado acerca de la oración, pero en realidad, ¿qué sabemos en profundidad? ¿Qué es la oración? ¿Cómo establecer una verdadera oración? Y en sí, ¿qué genera en el mundo espiritual al yo conectarme con una oración? Cuando hablo del mundo espiritual, incluye el mundo demoníaco como el mundo angelical. Cuando hablo del mundo espiritual, incluye los dos ámbitos. Está el mundo angelical, donde están los ángeles, está el mundo demoníaco, donde está Satanás y sus demonios. El mundo espiritual es más real que este mundo. Y te voy a decir algo que te va de pronto a impactar un poco, pero primero fue el mundo espiritual. En pocas palabras, este mundo que nosotros vivimos es un mundo temporal. Este no es el mundo real. El mundo real es el mundo espiritual. Ese es el mundo real. La palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, Él estaba allí antes de la fundación. Él vio caer al enemigo como una estrella del cielo, cuando antes se llamaba Lucifer. Él vio caer del cielo a Satanás. Él vio todo lo que fue formado a través de él y por él, porque él es la palabra, el Señor Jesucristo. Entonces, la oración la hemos escuchado y la hemos visto de diferentes maneras. La oración que es dada a través de la palabra, la oración que realmente se considera oración, es cuando está el Espíritu involucrado. Vamos a ver en profundidad exactamente qué es la oración en un ámbito general, en un ámbito que cubre todo lo que es universal. ¿Qué es la oración? Entonces, encontramos diversos tipos de oraciones, y no solo para el Dios de Israel, sino también de diferentes creencias. Vemos en diferentes religiones del mundo cómo utilizan la meditación y la oración a sus dioses para tratar de tener una conexión espiritual. Existen unas 4.200 religiones en el mundo. O sea, eso son demasiadas. Aunque más del 75% de la población mundial o global se reparte entre el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Tales creencias, sin contar con el cristianismo, han sido parte de que mucha población mundial todavía anden sin creer en Cristo Jesús como el Salvador de la humanidad. Ya hemos visto que hay alrededor de 4.200 religiones y creencias, incluyendo todo tipo de creencias en diferentes dioses, en diferentes categorías, características, culturas e ideologías. Pero el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y el budismo manejan el 75% de la población mundial. Los islámicos
oran también. Los del hinduismo, los hindús también oran. El budismo, los budistas también oran. Y obviamente los cristianos también oran. Todas las religiones son basadas en un tipo de creencia. Hay un tipo de fe que la gente le pone, pero en realidad es una creencia. La oración que no es dada por el Espíritu Santo, necesito que pongan atención en esto, que es bien importante. La oración que no es dada por el Espíritu Santo, quien es una de las personas de la Trinidad Divina, que es el fundamento del cristianismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es una oración que es carnal. Es una oración que en pocas palabras sale de nuestro ser natural. Y esta oración no es escuchada por Dios. En el caso de otras religiones, cuando se dirigen en oración a sus creencias en su religión, porque todos los seres humanos fueron creados con un grado de creencia, de confianza, aun siendo a las personas que no creen en Dios y los que buscan otros dioses, se considera una oración demoníaca. Solo existe un solo Dios verdadero. El resto de las oraciones y creencias fuera del único Dios son demoníacas. Vamos a hacer un par aquí por un momentico, ¿ok? Si sabemos que si usted va y le pregunta al islámico, el islámico te va a decir, pero es que yo oro a mi Dios y yo tengo un verdadero, para ellos ese es el verdadero Dios. ¿Tengo yo alguna autoridad de ir y reprocharles y decirles, no, ese no es el verdadero Dios? El Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Tomaría yo la autoridad de ir a enfrentarlos y decirles eso? Eso no es una manera apropiada de evangelizar y traer a Cristo a las personas. Si usted le pregunta al budista, el budista ora y también medita. Pero en realidad la oración que no es dada por el Espíritu Santo, y esto incluye también a los cristianos, la oración que no es dada a través del Espíritu Santo no es una oración que sube delante de Dios. No existe un Dios budista, no existe un Dios hindú, no existe un Dios islámico. Esos son religiones y creencias que el hombre inventó. Solamente existe un solo Dios verdadero y se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios de Israel. Vamos a hacer un par aquí un momentico, pero entonces la gente pregunta, pero tú qué estás diciendo con esto? ¿Tú qué estás tratando de decir con esto? Que las otras religiones, ellos no tienen el verdadero Dios. Suena como un poco egoísta, pero en realidad esos dioses que ellos crearon son dioses que están muertos y ni siquiera son dioses, son demonios. Aquí, cuando se trata del mundo espiritual, solamente hay dos aspectos que manejan ese mundo, que es el mundo angelical o el mundo demoníaco. No existe un punto intermedio. O usted es de Dios o usted es de Satanás. Aquí no hay punto medio. Punto medio para Dios no existe. O usted es o no es. Suena un poco egoísta que nosotros digamos que Jesucristo, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, pero en realidad lo es, porque Él está hablando la verdad. Y le voy a confirmar con la palabra del Señor que Dios es el único Dios verdadero y que no existe otro Dios. Entonces las oraciones que son fuera del Espíritu Santo son manejadas por la carne y son diabólicas. No son guiadas por Dios. Dios no va a escuchar una oración que nace de nuestro ser. Sería abominación delante de Él. Él se humilla por escucharte cuando el Espíritu está en ti. Si el Espíritu Santo no está en ti, entonces esa oración no es escuchada. Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida para que de esa manera, al ser yo sellado con el Espíritu Santo, entonces me da la capacidad de conectarme con Dios.
por gracia, porque es un acto de fe y gracia. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a confirmar la palabra que yo les estoy dando con la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, verso del 1 al 4. Y dice, escuchadme, costas, y esfuércense en los pueblos, acérquense, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Verso número 2. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? Está hablando de quién, de todo lo que ha hecho Dios con el pueblo de Israel. Todo lo que hizo con el pueblo de Israel, el llamado que le dio a Abraham, el llamado que siguió a Moisés y el llamado que Dios prosiguió para cuidar la simiente que era Jesús. Eso es lo que está hablando este capítulo de Isaías. Verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, dice yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Él es el principio y Él es el fin. Él es el principio y Él es el fin. Entonces, en Isaías 43, versos 10 al 11, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado ¿quién? No fue formado Dios. Antes de él no fue formado Dios. Antes de él no existe Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, en pocas palabras, entendemos aquí en Isaías 43, verso del 10 al 11, que Dios es el único Dios verdadero y que no hay salvación en otro Dios, sino en el Dios de Israel, porque los otros dioses fuera de él no es más que una parte demoníaca. Lo que no está relacionado con Dios es del diablo. Es tan simple como eso. Aquí no tenemos un área gris. Aquí es un área blanca o un área oscura. Y si la gente no está aferrada al dador de la vida, pues entonces están aferrados al dador de este mundo, que es Satanás. Es tan simple como eso. Dios es el único Dios verdadero. Entonces, cuando hablamos de la oración y cuando hablamos de orar y tratamos de establecer esa oración delante de Dios, tiene que ser a través del Espíritu Santo. No puede ser a través de otro medio, sino a través del Espíritu de Dios que nos acerca a Jesús. Y ese Jesús nos lleva de su mano y nos conecta con Dios, porque Juan 14:6 dice, pero yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la única conexión que tenemos entre Dios y los hombres, el mismo Dios hecho carne. Entonces, cuando vamos viendo y vamos realizando de dónde viene la oración, nos venimos dando cuenta cómo Dios va trabajando y cómo trabaja. Sí hay otras religiones que oran, sí hay otras religiones que tratan de establecer algo espiritual y tratan de meditar, pero entonces si el Espíritu Santo no está involucrado, es completamente diabólico. Y las personas que no creen que Jesucristo es el Señor y que Él fue nacido de Dios y que Él fue nacido en el mundo como hombre para darnos la salvación y lo acepta como el Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo no está en él. El Espíritu Santo no está en él. Entonces es indispensable que entendamos que el Espíritu Santo es el que dirige la verdadera oración, porque la palabra dice que nosotros no sabemos cómo pedir.
Nosotros no sabemos cómo acercarnos a Él, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sí nos guía y nos acerca y nos conecta con nuestro Señor Jesucristo. Sigue el siguiente punto. Todas las religiones fuera del cristianismo creen en Jesús y es real. Todas las religiones fuera del cristianismo sí creen en Jesús, pero no creen que Jesús es el Mesías y lo ven como un simple profeta de la antigüedad. Eso es lo que pasa con el Corán. Si ustedes van al Corán, en el Corán habla acerca de lo que hizo Abraham, de la promesa de Dios con Moisés, pero cuando llegan al punto de Jesucristo lo deniegan como el Hijo de Dios, lo tratan como un profeta, siendo él el mismo hijo del Dios viviente, siendo él Dios en la tierra, pero ellos no lo reconocen como el Señor y Salvador. Entonces es completamente opuesto a lo que Dios nos ha enseñado. Pero en realidad sabemos como cristianos que el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente que vino al mundo a traer la salvación. Eso solo a través de la fe dada por el oír de la palabra de Dios y en compañía de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí lo tenemos, se los voy a leer. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe viene es por el oír de la palabra de Dios. La fe es dada y es un don del Espíritu igual que es implantado y Él lo da conforme a como Él quiere a cada persona. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ya nosotros sabemos que Jesús es el Señor Jesucristo y que en él hay salvación. Ok, la oración que me conecta con él es la oración que es dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No hay más otra salida. Aquí no hay otra respuesta. Porque la oración que no es guiada por el Espíritu es de la carne o es demoníaca. Ok, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, por mí. Él mismo nos dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él no te está diciendo, mira, ve al Corán, que ese es el camino. Ve y busca a los islámicos, que ese es el camino. Ve y busca al budista, que ese es el camino. No, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo me doy cuenta yo que el cristianismo es el verdadero Dios que estamos siguiendo? Porque en las otras religiones, todos esos dioses que ellos dicen que son dioses están muertos. Ellos rezan a dioses muertos, a espíritus malignos que están muertos. Nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores que resucitó al tercer día de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre, que es un Dios que vive y que vive para siempre. Nosotros no le prendemos velas a santos, ni a cuadros, ni a imágenes. Nosotros levantamos las manos y adoramos al Dios de Israel y su Espíritu está con nosotros y se hace vida en nosotros. Aleluya. Y eso es la convicción del Espíritu en nosotros, nos convence de ese amor, de esa paz. Esa oración nos conecta con Él, nos enseña al Señor en la cruz, nos muestra su gracia y su amor. El Espíritu trae convicción de una verdad que nunca hemos visto, que fue crucificado en la cruz por su amor y por su gracia, y se vuelve tan real en tu vida que tú darías tu vida por esa verdad sin ni siquiera haberlo visto nunca en tu vida. Tú y yo no vimos a Jesús crucificado, pero tenemos la convicción de que Él murió por ti y por mí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que trae la convicción a nuestro espíritu. Y esa es la maravilla del cristianismo. Aquí no oramos a dioses muertos, aquí oramos a un Dios que vive y que vive para siempre. Aleluya. Ese es el Dios de Israel. Ahora, punto número 1, para los que están escribiendo, igual yo voy a volver a mandar este estudio, va a estar ahí en el chat de Warriors and Grace en España. Igual Angie también me colabora con eso, que la gente también lo pueda ver. Yo te lo voy a colocar ahí, Angie, para que entonces tú también lo puedas ver y también lo puedas
hablar con las personas que están conectadas con Warriors and Grace en España para que también puedan tener acceso a eso. Si tienen alguna pregunta, nos pueden preguntar. Primer punto, ¿qué es la oración? La oración, escuchen con atención para que sepan qué es la oración. La oración es una comunicación mutua que tenemos con Dios. Es una comunicación mutua. Aquí no solamente soy yo hable y hable y hable y hable. No, 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 no. Esto no es una oración. Eso no es una comunión. La comunicación mutua que tenemos con Dios es el lenguaje espiritual dado por el Espíritu Santo. Es un lenguaje espiritual dado por el Espíritu de Dios para establecer una relación íntima con el Señor Jesús y que nos permite mantenernos y fortificarnos como seres espirituales, con una conciencia clara de lo que hablamos, con entendimiento, no usando las mismas palabras siempre. Por eso debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Mateo 6, verso del 6 al 8. Eso es el mismo Jesús que nos habló. Dice, mas tú cuando ores, entra en ¿qué? En tu aposento, o sea, entra en tu lugar privado. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En pocas palabras, hable con Él. Habla con tu Dios, con tu Salvador. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Y cuando Él te recompensa en público, quiere decir que el Padre, las personas que lo buscan en la intimidad, reciben un llamado y un ministerio. Reciben un ministerio porque es público. Dios te saca públicamente y te usa públicamente para que lleves su palabra y para que tú puedas tener una vida plena, llena de bendición a su lado. Verso 7. Y orando, no uséis ¿qué? Vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muchos comienzan a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mira lo que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran aquellos que no eran de raza judía, que eran de otras partes, como los griegos, como la gente que venía de otras partes de Asiria, que venían a Jerusalén, que venían invadir el territorio israelita, pero que no eran originarios de Israel, que no eran judíos. Entonces se consideraban gentiles. Tú y yo éramos gentiles antes de conocer al Señor, pero ahorita por gracia fuimos adoptados en el pueblo del Señor como la iglesia de Jesucristo. Somos adoptados bajo su seno, como dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y por esa gracia y por esa misericordia del Señor, nosotros tenemos entrada ante el trono celestial, por pura gracia del Señor. Aquí no es más sino que la gracia. Es la gracia del Señor. Y entonces, si sabemos nosotros que las vanas repeticiones le molestan a Él, quiere decir que la oración vana, las oraciones que son vanas vienen de la carne. No van, no suben a Dios. Porque mire lo que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El mismo Dios te está diciendo, si usted viene con el mismo cuento siempre a decirme lo mismo y a hablarme lo mismo, ¿tú crees que yo te voy a escuchar a ti? ¿Quién te hace pensar que yo te voy a escuchar? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor ya sabe. El Señor ya sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. No es necesario que vayamos y digamos lo mismo siempre, porque eso es una oración vana que viene de la carne. Pero la oración que viene del Espíritu me conecta en la intimidad con el Señor. Y aquella oración que nace del Espíritu es la que cambia mi vida.
¿Qué produce la oración en mi vida? Es el segundo punto. ¿Qué produce la oración en mí? ¿Qué produce la oración en mí? La oración hacia Dios, el clamor y la perseverancia. Si ustedes notan, está subrayado yo lo puse en letras que fueran resaltadas, perseverancia. La oración hacia Dios, el clamor y la perseverancia en una oración dirigida por el Espíritu Santo produce una fortaleza única espiritual, nos restaura, nos libra de no pecar. Escuche por favor lo que es importante la oración en el Espíritu. Nos libra de no pecar, nos mantiene en misericordia, nos llena de paz y de muchas bendiciones. También protege y guarda y bendice aún a nuestras familias. Nos libra del temor y la ansiedad. Y lo vemos en un ejemplo de Jesús en Getsemaní. Vamos a ver qué produjo la oración en Jesús. Mateo 26, 36 al 44. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama ¿qué? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, verso 37, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. O sea, ya sabemos que Jesús sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía que venían por él. Él ya sabía que lo iban a llevar a crucificarlo, que iba a sufrir tortura. Él ya sabía que lo iban a golpear. Él ya sabía todo el trato que él iba a sufrir y que iba a pasar por amor a nosotros. Entonces su corazón, su alma comenzó a entristecerse. Su alma se entristece y se angustia en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. Le dijo el Señor a sus discípulos, quédense aquí y guarden, protejan, manténganse. Y velad conmigo. O sea, cuiden, protejan, guarden, oren conmigo. En el verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ya sabemos que Jesús estaba pasando por una situación difícil. Ese es un ejemplo de lo que la oración produce cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones de agradecimiento, cuando estamos en una situación de gozo, cuando estamos pasando una necesidad, cuando estamos pasando un problema. La oración me comunica directamente con el Señor y es tan cerca está el Señor de nosotros con una oración. Es el que produce en nosotros ese querer como el hacer de su buena voluntad. Y Jesús se sintió afligido por lo que él iba a pasar. Él estaba angustiado, su alma estaba abatida, pero con una oración se acercó a Dios su Padre y el Padre tuvo misericordia de él y lo consoló. Y vea lo que dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. El lenguaje corporal. ¿Qué significa el lenguaje corporal? Cuando dice que se postró sobre su rostro, el lenguaje corporal es cuando una persona va y se inclina, se arrodilla diciéndole al Señor, tú eres el Dios Todopoderoso, y se inclina, se postra ante la magnificencia de nuestro Dios. Él se postró sobre su rostro, dándole a Dios la gloria y el honor, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, ni siquiera una hora, que vamos a hacer un pare aquí. Cuando Dios se le acerca a Pedro, le dijo, no eres capaz ni siquiera de orar y estar conmigo una hora. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Jesús a Pedro? Yo quiero que estés conmigo como mínimo una hora.
¿Pasas tú una hora al menos en tu vida, en tu diario vivir? ¿Pasas al menos una hora con el Señor? ¿Pasas tu tiempo con Él en la intimidad? ¿Le dedicas el tiempo que Él quiere y que Él demanda de ti? Si está escrito, es porque Él le gusta que tú y yo pasemos al menos una hora con Él. Él le dijo a Pedro, Pedro, no eres capaz ni siquiera de estar conmigo velando, orando una hora. ¿Qué te hace a ti diferente a de Pedro? Si Pedro era un hombre igual como yo, que estaba buscando de Jesús, que estaba con el Maestro. ¿Qué te hace a ti diferente de Pedro? ¿Qué te hace a ti especial? Si todos los que lo aceptamos en el corazón somos hijos de Dios, todos aquellos que le buscamos y lo aceptamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. A Él le gusta que tú pases con Él un tiempo determinado, que lo busques en oración. La oración fue dada para que nosotros nos acerquemos a Él y Él a nosotros, que tengamos comunión, que podamos hablar y pasar tiempo con Él en la intimidad. Es una conversación de padre a hijo y de hijo a padre, tanto como en agradecimiento, como, como en reconociendo mi incapacidad, como diciendo, Señor, me rindo, toma el control de mi vida. Señor, aquí estoy para que seas tú tomando el control de mi corazón. Señor, este soy yo y yo necesito que tú toques mi vida porque no soy capaz para abrazarlo, para dejarme aconsejar, para él escucharme y yo escucharlo a él. Eso es una comunicación. Eso es cuando hay relación. Cuando hay relación, el Señor te guía, te orienta, te levanta, te edifica, te saca y te levanta tan alto como las estrellas del cielo, porque ese es el Dios de Israel. Y volvemos nuevamente al pasaje de Mateo cuando Jesús dice, y cerrada la puerta, entrar en tu aposento, en tu lugar secreto, y ora a tu Padre que está en lo secreto, o sea que nadie te ve, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará, ¿qué? Públicamente. Quiere decir que Él te va a levantar, que Él va a sacar afuera, mostrarle al mundo la relación tan linda que hay con Él, porque de tu interior va a brotar esa llama de fuego, de amor que el Señor ha sembrado en ti por la intimidad que tú tienes con Él por medio de la oración. La verdadera oración nace del Espíritu y es cuando la palabra del Señor está infundida en mi corazón. Si ustedes notan, comenzamos todo este estudio de las herramientas del cristiano, primero con el Espíritu Santo. Segundo, seguimos con el estudio de la palabra en meditación, porque es necesario tener la palabra en mí para entrar al tercer punto que estamos viendo, que es la oración, la palabra sembrada en mi corazón. Entonces la oración va a fluir en el Espíritu, porque la palabra está sembrada aquí en el fondo de tu corazón, se vuelve rema en tu vida, se vuelve acción, se vive, se vuelve una vivencia en tu vida, en tu ser. Y eso es lo que Dios quiere para poder que haya un cambio en tu vida real a través del Espíritu Santo. Entonces dice nuevamente, velad y orad. Verso 41, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre tengan eso presente. La oración te evita que tú no caigas en pecado. Verso 41 nuevamente, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no pequéis, para que no entres en el pecado, porque si viene la tentación que viene de parte del tentador, vamos a estar fortificados, vamos a estar fortalecidos, vamos a tener la herramienta necesaria para combatirlo y nos vamos a mantener aferrados a la mano del Señor y no nos soltaremos de allí, porque Él nos guiará, porque Él es el camino. No permitirá que caigamos si estamos aferrados a su mano. Y eso solamente sucede cuando yo estoy metido en oración en el Espíritu con Él. Para que no entréis en tentación, verso 41 nuevamente. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. El Espíritu está dispuesto todo el tiempo, pero la carne es débil.
La carne se fortalece en el Espíritu de Dios. Él fortalece nuestra debilidad y solo ocurre a través de la meditación de la palabra, solamente ocurre a través de la oración en el Espíritu, de pasar tiempo en la intimidad con Él. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo le beba, hágase tu voluntad. El Señor fue nuevamente por segunda vez a clamar a su Padre porque necesitaba el apoyo. ¿Cuántas veces tú ahí clamas y te arrodillas y te postras delante del Señor esperando esa respuesta? ¿Una vez? ¿Lo has pedido una vez y estás buscando una respuesta? Es necesario que cuando tú entres en la presencia del Señor y tú estás esperando una respuesta, espera en Él y clama a Él con todo tu corazón. Díselo, Señor, estoy esperando tu respuesta. Necesito una respuesta que viene de parte de ti, independientemente cuál sea tu situación. Clama a Él, mantente, persevera en Él y verás la mano de Dios en tu vida. Jesús no solamente habló con él una vez y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya la segunda vez que iba y le decía al Padre lo mismo. Y vino otra vez y los halló durmiendo, verso 43, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Cuando Jesús volvió, sus discípulos están nuevamente en sueño. Pero si ponte a pensar, Jesús estaba con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo Jesús caminó con ellos. Todo el tiempo Jesús estaba con ellos. ¿Cómo Jesús no estaba tan cansado como ellos y no estaba durmiendo? Si él vivió como hombre y sufrió como hombre. Pero ellos estaban cargados de sueño, pero Jesús estaba activo y estaba orando. Porque sabía que venía una situación bien difícil en su vida, la más costosa y la más dolorosa de toda la humanidad. Pero sin embargo, Él se mantuvo en misericordia. Él caminó con ellos todo el tiempo, todo ese día habían estado juntos porque no se separaban de Él. ¿Por qué Jesús sí podía orar, pero porque ellos estaban llenos de sueño? Porque ellos no estaban viviendo en el Espíritu como estaba viviendo el Señor. Cuando el Espíritu Santo entra en tu oración, y te lo digo por experiencia propia, yo entraba a la presencia de Dios lleno de sueño, cansado, se me caen los ojos, pero cuando espero en el Señor y llega la presencia del Espíritu Santo, me despierta al instante, quedo sin sueño en absoluto. Siento la presencia del Espíritu Santo tan fuerte que me levanta y comienza la oración en el Espíritu. Vino otra vez, verso 43, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, porque necesitaba el apoyo de su papá. Y si ustedes leen más adelante, dice que vinieron ángeles del cielo y lo consolaban, le daban fortaleza. Clamó a su padre que estaba en los cielos y su padre envió ángeles para que le dieran consuelo. Dios te da un alivio cuando tú vas y clamas con el corazón a Él. No te duermas. No dejes que el cansancio te venza. No deja que la situación exterior interrumpa la comunicación con Dios en la intimidad. No permitas que tu vida pase todos los días y pasen los quehaceres y tu relación con Dios olvidada. La oración fue creada para establecer una relación íntima con el Señor. Esta es la oración en la intimidad. Hay diferentes tipos de oraciones que las vamos a ver. De cómo yo me debo de comunicar con Dios en diferentes aspectos y situaciones. Pero todo es dirigido por el Espíritu Santo. Hay momentos donde en este momento fue un ejemplo que les puse de lo que vivió Jesús cuando estaba en pánico, en angustia, y fue y clamó a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo pánico y angustia? Clamar el nombre del Señor.
clamar su santo nombre, postrarme ante sus pies, rostro a tierra, así como el Padre lo hizo. Y usted va a ver cómo Dios se mueve en tu vida y cómo comienzas a ver el cambio de lo que Dios ha hecho en tu corazón y lo que va a seguir haciendo para poder que pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Es necesario que la oración sea guiada por el Espíritu Santo. Pero tú dices, pero oiga, ¿cómo hago para yo saber cuando la oración es guiada por el Espíritu Santo? Créeme, tú lo vas a notar. Al principio, cuando tú comienzas a orar, tal vez estás cansado, cansada, comienzas a pensar, tengo que pagar el carro, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo que comprar el mercado o la compra para mi casa, tengo que pagar el arriendo, tengo un compromiso, tengo que salir, me están esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estás orando se te vienen cantidad de situaciones, problemas que tuviste en tu trabajo con alguna persona, situación que quizás un inconveniente o algo agradable que viviste durante el día con alguien. Y entonces eso comienza a pasar por tu mente mientras tienes tus ojos cerrados para tratar de establecer una relación con el Señor. Ahí donde tú debes de morir a ti mismo y decirle, Señor, me rindo porque yo no soy capaz. No lo fuerces. Todo lo que se fuerza o se empuja para que suceda, tiene que morir en la cruz. Dile, Señor, me rindo, mis pensamientos están en otro lado, pero acércame, Espíritu Santo, llévame a ese momento especial con el Padre. Llévame, Espíritu de Dios, y el mismo Espíritu te lleva a ese lugar y te hace vivir las maravillas de su gloria y tú te despiertas y puedes ver la gloria de Dios. Tú lo vas a sentir, créeme. Cuando tú vas delante de Dios con la actitud correcta, tú sientes la presencia del Espíritu Santo cuando llega y toma el control de tu oración y de tu vida. Y allí es cuando tú oras, y cuando oras en el Espíritu, tú puedes ver milagros, tú puedes ver prodigios, tú puedes ver sanación, tú puedes ver liberación, tú puedes ver la mano de Dios en tu vida. Allí es donde se cumple la palabra del Salvador. Punto número 3, la oración que nos enseñó Jesús. Y ahí vamos a hacer el pare de esta enseñanza para continuar con la segunda parte en el siguiente episodio que nos reunamos y que grabemos para que lo pongamos por las redes sociales. Gracias por compartir con nosotros en esta noche tan especial. Qué bendición. De verdad que ha sido una bendición. Dios es bueno y maravilloso. Dios es santo. Dios es poderoso. Gracias, Señor. Tú eres santo y maravilloso, Señor Jesús. Tú eres digno de recibir la gloria y el honor. Gracias, Señor. Aleluya.